Hola amigos, una cariñosísima y cordial bienvenida. También para usted, amigo televidente, o quizá usted va viajando en carretera en esta fecha tan importante y en su celular o en su pantalla. Bueno, en cualquier lugar, aquí donde usted se encuentre también puede recibir este hermoso tema. Le entregan ruinas y devuelve monumentales obras. Oiga, ¿a quién no le gustaría eso, verdad que sí? Le entregan ruinas y devuelve monumentales obras. Espectacular. En este aspecto, pues podemos hablar de asuntos físicos, de hecho que los hay, pero también hace poco, 2 semanas más o menos, estuvimos viendo una jovencita que no sabemos cómo sobrevivió después de más de 10 puñaladas, golpes, fracturas. Fue algo impresionante. Quedó prácticamente inválida, pero ya con la ayuda de fisioterapia y de algunos instrumentos de ortopedia, ella está pudiendo volver a caminar lentamente con su tratamiento. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre pudo hacerle tanto daño? Ahora, el asunto es que ella no solamente se está recuperando físicamente, pero también tiene una sonrisa agradable, una positividad de la vida. Ella quiere seguir viviendo, volver a tener su vida normal y ser feliz. Le entregan ruinas y devuelve monumentales obras. He estado mirando también otros aspectos, por ejemplo, de personas que están tomando desechos plásticos, cubículos, cajas, etcétera, y los van colocando uno sobre otro y allí arman una estructura de acero para, imagínense, hacer casas con la basura. Es algo realmente maravilloso e impresionante y son verdaderas obras de arte las que estos ingenieros y arquitectos están haciendo. Otro hombre en Colombia, imagínese, con llantas de bicicletas, de motocicletas, de vehículos pequeños y grandes, ha hecho un espectacular parque que cualquiera que llega al ver ese colorido, la figura de un elefante, de una jirafa, de un rinoceronte, ni se imagina todo lo que hay detrás, la cantidad de caucho que hay allí detrás de esas obras. Bueno, pero yo quiero hablarles hoy de alguien a quien le entregan ruinas también de la vida y devuelve obras monumentales. Vamos a aprender que no está todo perdido para el ser humano cuando se encuentra en situaciones, especialmente como la que mencioné, cuando le han destrozado su vida, si se atreve a poner las ruinas o los pedazos, digamos así, en las manos de Dios, entregándole los pedazos. No se vaya, el asunto es muy importante porque tiene testimonios realmente impresionantes. Hay muchas y son realmente diversas las situaciones del ser humano cuando le han destrozado su vida y se atreve a confiar en Dios entregándole esos pedazos. En el mundo literalmente hay personas que han sido avasalladas, que les han llevado en el aspecto, por ejemplo, emocional, una vida destrozada, les han llevado a la desesperación y son múltiples las heridas y también, como mencionamos el caso de esta señora o de esta jovencita, le han entregado el cuerpo roto a los médicos y han tenido que ser reconstruidos de una manera prácticamente literal. Bueno, veamos entonces rápidamente unos aspectos que nos van a ayudar muchísimo para edificar y también las claves que nos bendicen en este sentido. Obras maestras de gran gloria y de gran poder. Entonces, el primer aspecto que yo quiero mencionar en el día de hoy, y hay un personaje realmente que es sorprendente y que es un gran ejemplo para nuestra vida. Debemos aprender a ver, número uno, y ponga esta palabra en letras mayúsculas sostenidas, debemos aprender a reconocer frente a situaciones dramáticas, difíciles de vida, hechas pedazos, tenemos que aprender a reconocer. Ese es un aspecto importante, el amor de Dios
y aún ser agradecidos con Él y, ¿por qué no?, adorarlo en las peores circunstancias. Alguien dice, pero ¿cómo puede uno agradecerle a Dios de algo cuando se encuentra en las peores circunstancias? Bien, vamos entonces a mirar el ejemplo de este hombre que se llamó el famoso y dulce cantor de Israel. Detrás de él, mire que cada vez se esconden secretos que uno antes no había visto, pero llegó con el tiempo a ser un hombre maduro en el aspecto de cualidades tan importantes. No fue de la noche a la mañana, eso sí, tenemos que reconocerlo, pero se constituye en un ejemplo para nosotros, para nuestra vida, que en situaciones de angustia, de dolor, aprendió a ser agradecido con Dios y cómo entregarle. Esta es una pregunta muy importante para todos nosotros. ¿Cómo entregarle a Dios los pedazos? Porque ese es nuestro título. Le entregaron ruinas y él devolvió monumentales obras de arte. ¿Cómo entregarle a él nuestros pedazos? Aquí yo quiero ver ya rápidamente dos cualidades en la vida del dulce cantor de Israel que aprendió en medio de sus gemidos a darle gracias a Dios y a entregar los pedazos. Salmo, por favor, una de las canciones favoritas del rey David, el Salmo número 34, y leo el versículo 1 y el 2. Dice así, bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Yo sé que algunos están pensando, eso es muy conocido, yo ya lo sabía, pero de pronto detrás de una palabra, de una frase, hay una clave, hay un secreto que quizá hemos pasado por alto y por eso no hemos sido completamente bendecidos. Entonces, él aprendió a reconocer el amor de Dios. Y aquí hay algo que inmediatamente me cautiva la atención. Dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Sí, hay tiempos en el mundo. Hay tiempos de verano, de invierno. En este momento los inviernos se están azotando de una manera terrible naciones en todo el mundo y hay inundaciones, hay avalanchas, han sido sepultadas casas, niños, ancianos han desaparecido, señoras, es algo muy terrible. Pero David dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Ahora, aquí él no está refiriéndose, por supuesto, a las estaciones del año, pero está refiriéndose a las situaciones. Atención, no a las estaciones, pero sí a las situaciones. Digamos, emocional, moral y espiritualmente sí serían estaciones en su vida. Pero él dice, lo bendeciré, lo alabaré en todo tiempo y mi gratitud y alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces aquí vemos que en medio de sus gemidos, el rey David aprendió a adorar a Dios. Lo que se destaca en primer lugar es un hombre con determinación. Entonces vea que tenemos palabras claves en el día de hoy. Primero, reconocimiento. Segundo, determinación. Es un hombre que se proponía seguir amando a Dios, seguirlo adorando, como él mismo dice, en todo tiempo. Es decir, no blasfemar, pero además eso le ayudaba a mantener su estabilidad emocional siempre arriba en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y la segunda cosa que encontramos aquí, otro valor para destacar, es que era un verdadero líder. ¿Cómo se comporta un verdadero líder? Por ejemplo, en este caso, frente a las angustias, los problemas, las situaciones. Él era un verdadero líder que no afectaba a otros con sus propios conflictos y problemas, sino que al contrario, en lugar de desanimarlos, los motivaba y llevaba al altar de la gratitud, de la alabanza y de la determinación para emocionalmente ayudarles que no se cayeran,
sino mantenerlos arriba. Esto se destaca en el versículo 3 que dice, engrandeced. Miren la palabra de ánimo que tiene David. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos todos unánimes, todos a una su nombre. Alguien dirá, pero es que es muy difícil. Por ejemplo, un padre, una madre de familia es un líder, pero ¿cómo se pregunta la gente, cómo puedo yo animar a mis hijos en medio de una situación en lugar más bien de maldecir, de quejarme, de no estar satisfecho, que pues de hecho puede suceder que no está satisfecho, pero cómo animar en lugar de aplastar, destruir, arruinar las emociones y afectar a otras personas? Alguien puede decir, es muy difícil. Hemos contemplado, por ejemplo, este aspecto muy importante entre gente que predicamos el Evangelio. Alguien dice, ¿cómo se puede ayudar a mantener el ánimo de personas cuando usted mismo está en dificultades, en angustias, en problemas, en enfermedades delicadas, en fin? Pero David decía, exalten a Dios, engrandezcan a Dios conmigo, no importa el tiempo, si es de tormenta, si es de dificultad, si es de quiebra, si es de aflicción. Dice, exaltemos a una su nombre, determinación. Mire, la determinación, y también póngale un signo igual, una palabra grande así, determinación, y al lado igual fe. La determinación es fe. Las personas que triunfaron en el mundo, no solamente los personajes de la Biblia. No tengo tiempo en este momento para mencionarle a usted grandes líderes en la humanidad, por ejemplo, inventores, empresarios, gente de éxito en las artes, en la música, en fin. Hay personas que empezaron de abajo en la ruina y ahora son personas exitosas. Pero atención, el éxito no solamente es económico, porque la gente se ha acostumbrado a medir el éxito por lo económico, pero está el área emocional, está el área familiar, está el área personal, como nosotros bendecimos y ayudamos también a otros. Entonces, este hombre, David dice, en todo tiempo, Salmo 34:3. Así que determinación es igual a fe, a confianza en Dios. Sea determinado, aunque las cosas no le estén marchando bien. Usted tiene expectativas con determinación, eso se llama fe. La Biblia nos habla de personas con determinación. De igual manera, como mencioné hace un momento, en la Biblia encontramos gente con determinación de una sola línea, los grandes conquistadores, Josué conquistando la tierra prometida. Encontramos a Moisés, que ya lo vamos a ver rápidamente, que se mantuvo, dice, firme como viendo al invisible. Dios quiere que en medio de su situación usted no le transmita a los demás y especialmente a su familia el espíritu de debilidad, el espíritu de desconfianza, el espíritu de fracaso, el espíritu de negatividad, sino que usted mantenga firme su posición. Claro, insisto, a veces no es difícil, podemos tener un pequeño resbalón y se nos va el pie por ahí, pero inmediatamente, quickly, rápido, alértese, prenda una alarma para usted mismo o para usted misma y entonces levante su fe y siga descansando en Dios. Determinación es igual a fe. Entonces, David era un verdadero líder que no afectaba a otros con sus propios conflictos y problemas, sino que al contrario, en lugar de desanimarlos, los motivaba, los llevaba al altar de la alabanza, los animaba en la oración y también en la adoración. Vamos entonces a otro aspecto importantísimo aquí. Entonces ya hemos aprendido uno, a reconocer el amor de Dios. Y ahí hay dos subpuntos. Pero debemos también, como David, entregarle, mire, esta parte es muy importante, entregarle al Maestro, al Divino Constructor. Por eso es nuestro título hoy. Le entregan ruinas y Él devuelve
monumentales obras. Entréguele al Señor, a Dios, los pedazos de las ruinas que han quedado en su vida para que Él pueda hacer la obra maestra. Entréguele a Dios esas ruinas y esos pedazos. Haga un acto de contrición, haga un acto de fe. Téngale confianza a Dios, que Él le va a devolver algo muy importante. No se la pase todo el tiempo confesando miseria, ruina, en el campo que sea. Estoy hablando no solamente de los pedazos económicos, pero también hablamos de los pedazos emocionales, los pedazos, por ejemplo, cuando la salud se va deteriorando. Descanse en Dios, confíe en Él, aún a pesar de la edad. Recuerda que el otro día estuvimos leyendo en el Antiguo Testamento de Moisés. La Biblia dice que era de 105 años, dice la Biblia, cuando Dios se llevó a Moisés, y dice que su vigor nunca se deterioró, ni su vista, sus ojos no se apagaron. Oiga, qué impresionante. En ese tiempo, por supuesto, no había optómetras, no había oftalmólogos, no había cirujanos de la visión todavía, pero la Biblia dice que de 105 años su vigor no descendió y sus ojos no se apagaron. Entonces, cuando usted empiece a sentir, y estoy hablando aquí también de cualquier edad, puede ser de 30 años de edad, de 35, el médico le ha diagnosticado, el laboratorio, los facultativos, los especialistas, a usted de 20, 30, 45 años le pueden estar diciendo, mire, usted va a quedar inválido de esto, usted va a sufrir de tal cosa, su columna va a permanecer desviada, la cirugía es muy riesgosa, sus caderas, en fin. Pero mire, yo le digo en el día de hoy, es una experiencia maravillosa. Cuando usted tenga alguna aflicción, incluso un diagnóstico, no confiese eso. Empiece a descansar en Dios. Yo sé que tú puedes, Dios. Tú dices en tu palabra, Moisés se mantuvo de 105 años, vigoroso, sin perder las fuerzas. Ah, qué tremendo. En esa época ya había escaleras, claro, pero había montañas difíciles y Moisés se mantuvo vigoroso. Moisés tenía fuerzas en sus piernas para subir, para caminar. Así Dios puede hacer algo grande con su vida, con usted. Entréguele a Dios los pedazos. ¿Tiene ruina económica? ¿Cometió un error en algún negocio? ¿Hizo mal los cálculos para endeudarse con un crédito hipotecario de una propiedad, de su casa, de su vivienda? Dios puede hacer cosas grandes y levantarle, solamente a Él hay que entregarle los pedazos. Y aquí sigo leyendo el Salmo 34 y ahora el versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué importante esta palabra buscar, buscar a Dios. Entonces, atención, aquí hay unos aspectos importantes, tres cosas que se encuentran respectivamente en los versículos 4, 5 y 6. Se las voy a decir rápidamente. La primera entonces dice, busqué. Cada una de estas actitudes tiene un beneficio. Entonces le estoy dando la primera actitud y el beneficio es el siguiente. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh, yo tengo varias predicaciones solamente de las fobias, de los temores. Y hay un temor que lo definen clínicamente en la psicología, es la pantofobia. ¿Qué es la pantofobia? La pantofobia es el temor a lo desconocido. El temor puro, le dicen también así. Imagínense, hay gente que sufre de pantofobia, miedo, ataques de pánico, dicen los psiquiatras, y no saben de qué son los ataques de pánico, pero son ataques de pánico. Alguien dice, pero es que no me entienden, me da angustia, me desespero, tengo que bajarme del autobús, del metro, de cualquier lugar, entro en un estado de angustia y de pánico terrible. Para eso también Dios tiene la solución. Dice, busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Hay la claustrofobia, el temor a estar encerrado. Bueno, hay una muchísima cantidad de temores. El temor al futuro, uy, este es quizá el más común en todo el mundo. El temor, la angustia del futuro.
un examen, por ejemplo, en la universidad, temor al futuro de fracasar en el hogar. ¿Cómo será ese hombre, dice la chica, con el cual me casé? ¿Me irá a ir bien? ¿Me maltratará? Y temores económicos. Bueno, es impresionante, pero dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mi propia experiencia es así, siempre ha sido así. Cuando han venido coletazos de temores, busqué al Señor y Él me oyó. Él nos escucha, entréguele. Eso se llama entréguele a Dios los pedazos y Él hará la obra maestra. Busqué al Señor y Él me oyó. Entonces, esta es la número uno. La número dos está en el versículo 5. Los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta palabra miraron significa fijar nuestra atención en lo que significa estar, dicen algunos, embelesado, absorto en Dios. Dice, nuestra atención, miraron al Señor, eso significa contemplar extasiadamente, contemplar extasiadamente. Yo incluso esta semana estuve pensando en aquel gran personaje que está en la Biblia, en Hebreos. Le doy la cita para que usted allí en su casita la mire. Ah, bueno, sí, miremos rápidamente. Entonces, en Hebreos el capítulo 11, un ejemplo de mirar extasiadamente. Hebreos capítulo 11 y el versículo 26 de Moisés dice, Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo supo Moisés de Cristo casi 2000 años antes de Cristo, más de 1500 años? Porque él tenía una cercanía tan íntima con Dios que Dios le revelaba. Dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Oiga, y eso que Moisés ya era allí en el imperio de los egipcios, imagínense, un gobernante, pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. A mí me gusta la palabra mirada, en el original es la palabra apoplebo, que gráficamente significa mirar de lejos, pero ver extasiadamente, literalmente haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un punto determinado, o sea, ignorando lo demás. Moisés alejó su mirada, aquí dice, de las riquezas del mundo y en cambio puso su vista del futuro en Dios. Cuidado, hay personas que a veces cuando son bendecidos económicamente tienen la tendencia a confiar en lo económico y algunas veces se vuelven arrogantes, soberbios, orgullosos y hasta humillativos con otras personas. Cuando Dios le bendiga, sí, cuando Dios le bendiga a usted económicamente, tenga mucho cuidado. No ponga su mirada en las cosas, sino ponga su mirada en el galardón de Dios. Y eso es lo que nos dice la Biblia aquí, que sucedió. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Yo le invito a usted, entre en este día en una fascinante aventura con Dios y comience a poner la abstracción de su mirada en el Señor. Y el tercer lugar, ya estoy casi terminando, dice, el tercer lugar se encuentra ahí en el versículo 8, dice del Salmo 34, gustad y ved que es bueno Dios, dichosa la persona, hombre o mujer, que confía en Él. A mí me fascina esta palabra gustar. Cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante, cuando usted va a un buffet, usted trata como de poner quizá un poquito de esto o de aquello para saber si le gusta. Lo va a saborear en la mesa, a ver si puede repetir o no. Pero la palabra gustar dice gustad, saboread. Y es un reto de Dios. Pruébeme, Dios dice, y es que así dice la Biblia. Probadme ahora en esto, si no dice la Biblia, os abriré, dice Dios, las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es realmente espectacular. Gustad, la palabra gustad en el hebreo aquí en el Salmo 34:8 es taham, que significa percibir, evaluar, saborear,
mediante el sentido del gusto hacia el sentido primario físico, las cosas que aún no tienen que ver con la comida, y es la capacidad de dos cosas. Vea qué importante: elegir y deleitarse. Oiga, busque, pruébelo a Dios. El Señor nos reta, nos anima. Pruébenme y verá. El Señor dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Deleítese, gústeme, dice el Señor. Y en Proverbios se habla de una mujer, por ejemplo, que no tiene gusto, en el libro de Proverbios 11:22, y una con buen gusto que se percata de de sus mercancías y de sus cosas de alta calidad. Entonces, por favor, rápidamente, busque a Dios, mire a Dios y también usted deguste a Dios. David dice: este pobre clamó. Y aquí estamos terminando en la última partecita que es importante. El versículo 6 dice: clamó y le oyó Dios y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Pero hay un aspecto importante: es el respeto a Dios, ¿verdad? De las normas, no salirse por la tangente de la perversidad, de la maldad. Y terminamos ya en el versículo 9. Dice: temed a Dios, sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Entonces la Biblia nos dice aquí que tenemos que clamar. Clamar es más que una oración. Clamar es arrepentirnos, es convertirnos a Dios, es entregarle nuestra vida hecha pedazos. Y entonces dice: nada falta a los que le temen. Esta es una maravillosa conclusión de restauración de los pedazos, de prosperidad. Es entregarle también, y eso es lo más importante, no solamente nuestras cosas, lo más importante al terminar hoy es entregarle a Dios nuestros pedazos, o sea, la vida hecha pedazos. Entrégale a Dios en este día y nunca olvides este título, pero compártelo con tus amigos en el internet. Le entregan ruinas y Él devuelve monumentales obras. Vamos a orar. Yo te invito ahí donde estás, cierra tus ojitos y dale gracias a Dios conmigo. Entrégale tu vida y deja que Dios vuelva en una obra maestra los pedazos de toda tu vida. Oremos al Señor. Dígale así conmigo, dígale: Señor Jesús, eso es. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego, Señor, mi vida hecha pedazos. Señor, te entrego los pedazos de mi vida. Reconstrúyela, dile: Señor, reconstrúyela, ármala de nuevo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ayúdame, límpiame de todo pecado. Señor, dígale: te he fallado, límpiame con tu sangre. Te entrego mi vida hecha pedazos y te entrego los pedazos de todas las cosas en mi vida, y te pido, Dios, que me ayudes y me bendigas de hoy en adelante para serte fiel y ser triunfador y victorioso en la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.